eh, genérico que vimos ayer sobre cualquier tipo de uropatía obstructiva. Luego la clasificación de acuerdo a los tipos de cálculos y probablemente ya para la segunda clase dejaremos evaluación clínica, los estudios complementarios, evaluar cuándo un paciente puede formar un segundo episodio y algunas pautas sobre el manejo. Entonces, respecto a epidemiología, también tiene que ver, como ayer, con variables como la edad, el género y la raza. Respecto a la edad, es importante decir que la posibilidad de desarrollar cálculos incrementa con los años. Es así que en un estudio en Estados Unidos, entre el 2007 y el 2016, se vio que varones entre 20 y 39 años tenían una prevalencia de litiasis de 5.1%, la cual se incrementó notoriamente más del doble cuando alcanzaron la edad de 80 años. Y en las mujeres lo propio, en el mismo grupo etario, la prevalencia era de 5.8, similar a la de varones, y el incremento también se notó, aunque no de manera tan importante como en los varones, cuando alcanzaron la edad de 80 años. Respecto al género, como ayer también mencionamos, en principio y hace varios años, la relación entre hombre y mujer era en favor del hombre 3-1. Es decir, que los hombres tenían más problemas de formación de piedras. Pero esta diferencia se ha ido nivelando con el paso de los años y actualmente prácticamente es la misma. La relación es apenas de 1.3-1 en favor de los varones. Y respecto a la raza, es más común en personas de raza blanca, no hispanos. En segundo lugar vienen los hispanos, o sea que tenemos un riesgo, y es menos frecuente en asiáticos y en personas de color. ¿Cuál es la composición de los cálculos que se presentan? En general, la mayoría de ellos está compuesto de calcio, ya sea combinados, el oxalato de calcio con el fosfato de calcio, en más de un tercio de pacientes, el oxalato de calcio solo en otro buen porcentaje y el fosfato de calcio en un menor porcentaje. Pero en conjunto, estos tres tipos de cálculos constituyen el 70 al 80% de los cálculos que se presentan en los pacientes que sufren litiasis. Luego siguen los cálculos de estrubita en un menor porcentaje, un 22%, y de ácido úrico, que es mucho menos, y finalmente los de cistina, ¿no? Que tienen que ver más con un proceso hereditario, así que es en menor cantidad. Entonces, los cálculos de calcio son los más comunes. También es importante remarcar que en los últimos años ha habido un cambio en el concepto de la litiasis urinaria, ¿no? Ha dejado de ser considerada como una enfermedad aislada que no tenía mayor impacto en el resto de la salud del paciente, para ir dando paso a una relación muy estrecha entre la litiasis urinaria renal con trastornos sistémicos, ¿no? Como aquí los que están viendo, que nos mueven a considerar la búsqueda de este antecedente como un factor importante. Si nos fijamos, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, los cálculos de ácido úrico son mucho más frecuentes, hasta en un tercio de pacientes diabéticos pueden desarrollar cálculos de ácido úrico. Si hablamos de la obesidad, y la obesidad junto con la diabetes y la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, genera condiciones como hipocitraturia, hiperoxaluria, que predispone a una mayor formación de cálculos de calcio. Un detalle interesante, aunque no se ha confirmado plenamente ni todavía es una verdad absoluta,
se ha visto que hay una relación muy estrecha entre la enfermedad coronaria y la litiasis renal, porque se ha encontrado una similitud en el proceso que se genera de los depósitos de calcio en las placas de Randall y el depósito en las arterias coronarias, ¿no? Entonces hay un fenotipo que como que empareja lo que es la formación de la placa aterosclerótica en la enfermedad coronaria y en los pacientes con litos. Esto es mucho más frecuente en las mujeres, entonces se ha encontrado que hay un riesgo relativo de más de 1.43 veces de isquemia vascular en aquellas mujeres que tienen historia de litiasis. Lo propio pasa con la hipertensión arterial, la litiasis renal también predispone a la hipertensión arterial. La nefropatía crónica también es una complicación de la litiasis, ayer lo vimos, si la uropatía obstructiva por litiasis se extiende por un tiempo más allá del necesario, entonces sobreviene la enfermedad renal crónica. Y se ha visto que hay una prevalencia de este daño renal crónico por litiasis de 6.9%, que es notoriamente mayor en comparación con aquellos pacientes que no son litiásicos, ¿no? Con un riesgo de casi 2 veces más desarrollar enfermedad renal crónica en aquellos que tienen litiasis urinaria. Lo propio pasa con las enfermedades inflamatorias del intestino, como son la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, o cuando hay una resección de intestino. En estas condiciones hay una posibilidad de hasta un 23% de desarrollar cálculos de ácido úrico u oxalato de calcio. También puede generarse una hidronefrosis por compresión del uréter derecho cuando la enfermedad inflamatoria es el ileón terminal el que se afecta. Y también el intestino corto puede condicionar la mayor eliminación de oxalato, ¿no? Una hiperoxaluria. Entonces, si se dan cuenta, hay aquí ya una combinación interesante que involucra a la litiasis urinaria y que creo que como recomendación es bueno empezar a preguntar como antecedente en pacientes que encontramos con estas patologías tan comunes. También la presencia de litiasis urinaria nos puede orientar hacia cómo tendríamos que enfocar estos casos y también ocuparnos de resolver este otro factor de riesgo que se suma. Y bueno, ¿y cuál es la fisiopatología de la litiasis renal? Es una fisiopatología un poco compleja, que puede ser pesada, pero tratamos de resumirla mencionando 3 etapas principales que se dan en este daño por litiasis: la saturación urinaria, nucleación de cristales y crecimiento y agregación. Entonces, para poder hablar de saturación, hay que recordar lo que es una solución saturada, que es aquella en la que el solvente ha disuelto la máxima cantidad de solutos posible, es decir, que es una solución en la que está en equilibrio, donde no hay exceso de soluto. En cambio, cuando la solución se sobresatura, esto quiere decir que hay más contenido de soluto del que el solvente puede disolver, y entonces esto condiciona la precipitación, ¿no? Y es la base de la litogénesis. La solución infrasaturada es aquella en la que hay baja concentración de solutos y es una solución que nos ofrece un margen razonable en el que no se presentan cristales que precipitan. Si le damos una mirada un poco más profunda a los parámetros físico-químicos, ya hablando específicamente de la saturación urinaria y haciendo mención a los principales cristales que se encuentran en la orina, como son el carbonato el oxalato de calcio y el fosfato de calcio, vemos que pueden coexistir en la orina tanto estos
estos cristales como el solvente, que es el agua, en dos condiciones, ¿no? De infrasaturación y de sobresaturación. Ya hemos visto que cuando hay una infrasaturación, esta es una condición estable donde, a pesar de que existen estos cristales, no hay una formación de cálculos, ¿no? Su límite superior es este producto que se llama de solubilidad. Entonces, cuando hay más solvente que soluto, si se llega a incrementar medianamente, no va a haber una precipitación. Pero si ya pasamos a una etapa un poco, una etapa más, que es la de sobresaturación, tenemos dos condiciones, ¿no? Una condición metaestable y una inestable. En esta condición metaestable es donde ya hay un incremento del soluto que comienza a rebasar al solvente, y entonces acá sí se pueden formar cristales que pueden incrementar de tamaño. Si el límite de esta otra etapa es el límite llamado de metaestabilidad, donde puede comenzar a formarse un cálculo. Si llegamos a la etapa ya inestable, donde la saturación ha sido excesiva, entonces ya se genera no solamente el crecimiento del cristal, sino también una multiplicación de cristales. Hay la nucleación, la división. Entonces, estas son las tres etapas en las que, y de la manera en la que se generan los cristales, sobre todo como factor de riesgo importante, si es que están pudiendo darse cuenta, es la sobresaturación de la orina. La nucleación de cristales, que es la segunda fase en la génesis de los litos, que es, como habíamos dicho, la formación de un nido de cristales, ¿no? De oxalato de calcio, de fosfato de calcio, y puede ser también de una manera homogénea, donde hay una formación espontánea de nuevos núcleos de cristal, pero no es lo más frecuente. La formación heterogénea es la que más se da en la génesis de los litos en el humano, donde hay núcleos de cristal que se asientan sobre detritos o irregularidades que se encuentran en la superficie de la vía urinaria o cuando hay otros cristales existentes. La tercera etapa es el crecimiento y agregación, que también se verifica por dos mecanismos. Por el mecanismo de partículas libres, donde esos cristales que hemos dicho que empiezan a acumularse, pueden formar tapones, los llamados tapones de Randall, que están aquí en esta figura, y pueden ocluir la luz, sobre todo del túbulo colector. O sea que son cristales que forman tapones. Sin embargo, esta tampoco es la manera más común del crecimiento, sino que el mecanismo es a través de partículas fijas. Es decir, que los litos se forman adheridos a placas calcificadas que se encuentran a nivel subepitelial. Estas son las famosas placas de Randall, que se encuentran y se asientan aquí a nivel de la papila, ¿no? Y es sobre estas placas que la presencia de los cristales se puede asentar. Estas placas de Randall están muy relacionadas principalmente con los cálculos de oxalato de calcio y se forman en la rama delgada del asa de Henle. Este es un concepto que hace muchos años ha sido acuñado y bueno, todavía tiene vigencia. Para un poco mostrar de manera más objetiva cómo se forman las placas de Randall, este es un proceso que siguen con múltiples pasos y con participación de varios actores, ¿no? Nuevamente acá se destaca que la principal causa es la sobresaturación del fluido tubular. Esta sobresaturación vamos a hablar específicamente del fosfato de calcio y del oxalato de calcio, acá en verde y en amarillo. Estos cristales se depositan en la membrana basal y luego con la participación del colágeno dan inicio a la formación de la placa. Igualmente pueden estar estos
estos cristales, como hemos visto, en el interior del lumen tubular, pero finalmente también se realiza una traslocación para que se depositen en la membrana basal. En esta membrana basal, las células epiteliales forman una especie de vesículas de matriz y estas vesículas de matriz empiezan a calcificarse. Entonces es así como el frente de mineralización ha comenzado y continúa. Una vez que esta placa está mineralizada, se localiza, como ya habíamos visto, en la superficie, en la papila, ¿no? Formando esta placa subepitelial. Esta placa ya formada daña la estructura del epitelio y llega a exponerse a la orina. Entonces, estos cristales destruyen el epitelio, se exponen en la orina y dan lugar a el apiñamiento o la aglomeración de más cristales de oxalato de calcio principalmente. Entonces, esta es la manera como la placa de Randall se forma en los pacientes que son proclives a los lictos. Ahora, si hablamos de los cálculos, con algunas particularidades más para mencionar, de los 5 que hemos visto, habíamos comentado que los cálculos de calcio son los más comunes, principalmente los que se combinan, pero si los separamos para poder un poco identificarlos, sobre todo en el sedimento de orina, que es importante hacerlo, el cálculo de oxalato de calcio puede estar en forma monohidratada o dihidratada. Este calcio monohidratado tiene la forma de una mancuerna o de una pesa y es radiopaco. ¿Cuáles son los factores de riesgo, además de la sobresaturación que ya hemos comentado común a todos, para que se genere la hiperoxaluria? El volumen urinario disminuido, que es también una condición que puede anotarse en todos los tipos de cálculos que se forman. Tal vez la particularidad es que, a diferencia de, por ejemplo, los cálculos de fosfato de calcio, el oxalato de calcio no depende mucho del pH para precipitar. ¿Cuál es el escenario clínico en el que se pueden presentar estos cálculos? Principalmente en el hiperparatiroidismo, cuando hay una inmovilización permanente, cuando hay exceso de vitamina D, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, en el síndrome de Cushing, en la ingesta incrementada de sodio o en una enfermedad rara hereditaria que es la enfermedad de Dent. El oxalato de calcio dihidratado, a diferencia del monohidratado, en la orina, ¿no? En una visión microscópica de la orina, tiene este aspecto de sobre. Su factor de riesgo principal es la hipercalciuria. ¿Y cuál es el escenario clínico en el que puede generarse? Cuando hay un incremento de absorción de oxalato, como es el caso de la hiperoxaluria entérica o las hiperoxalurias primarias, o incluso el exceso de la ingesta de vitamina C. El cálculo de fosfato de calcio, que no es tan común, pero ahí está, tiene forma forman prismas en rosetas y puede ser de apatita o de bruchita. Estos son los contenidos muy semejantes. Estos elementos se encuentran también en el hueso, ¿no? Lo importante acá, en este cálculo de fosfato, como les había comentado, es que precipitan mucho más a un pH urinario alcalino, ¿no? A diferencia del oxalato, que no tiene mucha relación con el pH, el fosfato de calcio precipita en mayor medida en un pH urinario alcalino. También influyen la presencia de hipocitraturia y de hipercalciuria. ¿En qué caso se da? En pacientes que desarrollan acidosis tubular renal distal, medicamentos que inhiben la anhidrasa carbónica como la acetazolamida o el topiramato. Entonces, cada cálculo tiene sus propiedades a nivel del sedimento urinario, algunas características
los factores de riesgo que se comparten en la mayor parte, pero que también tienen sus particularidades y los escenarios clínicos. El cálculo de Struvita, que habíamos comentado que tampoco es muy común, o en realidad sí, esta es un 22% que se presenta, son cálculos que están formados por magnesio, amonio y fosfato, por eso se llaman cálculos triples también. Tienen la forma de tapa de ataúd. Y el factor de riesgo son niveles incrementados de amonio y bicarbonato. Los escenarios clínicos en los que se pueden dar son las infecciones recurrentes por organismos productores de ureasa, sobre todo Proteus, hemófilos, Klebsiella, Pseudomonas, Yersinia, Serratia. O sea que son cálculos que se presentan en los procesos infecciosos. El ácido úrico, y como ven, tiene esta forma más bien romboidal o de balón de fútbol, amarillo-marrón, es radiolúcido, ¿no? Es uno de los pocos que es radiolúcido junto con resistina. El resto son radioopacos. Uno de los factores de riesgo principal para la precipitación de ácido úrico es el pH. Aquí también forma, es un condicionante en este caso, pero el pH es ácido. Para los cálculos de fosfato de calcio era un pH alcalino, acá es un pH ácido. Y se presenta sobre todo en pacientes con síndrome metabólico, como habíamos visto, en pacientes que tienen diabetes mellitus, hasta un 32% pueden tener cálculos de ácido úrico. Y nuevamente entra aquí el síndrome metabólico. La cistina, los cálculos de cistina tienen esta forma hexagonal, son radiolúcidos. El factor de riesgo es cistinuria, y esta cistinuria es condicionada por un desorden genético. No sé que esta es una enfermedad hereditaria muy rara, nunca la he visto, pero que a veces se puede presentar y tendríamos que tenerla en cuenta. Entonces, hablando de los más frecuentes cálculos, vamos a considerar factores de riesgo que en realidad pueden ser extensivos a los 5 tipos de calcio que hemos visto, ¿no? Que se han identificado ya en esa tabla que vimos: la hipercalciuria como factor de riesgo, hiperoxaluria e hipocitraturia. Entonces, ¿qué es la hipercalciuria? La hipercalciuria es la excreción de calcio en orina en un porcentaje o en una cantidad, concentración, que es mayor de 250 miligramos en la mujer y mayor de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? En una orina de 24 horas. Es una condición que se encuentra hasta en la mitad de los pacientes con litiasis. La hipercalciuria puede ser secundaria o primaria. Hablamos de secundaria cuando se da en pacientes que tienen patología como el hiperparatiroidismo primario, acidosis tubular y todas las enfermedades que hemos comentado a la hora de hablar de los cálculos de calcio, ¿verdad? También puede ser, como habíamos dicho, un efecto secundario medicamentoso. Lo curioso de esto es que la hipercalciuria secundaria se presenta en apenas 10% de los casos. La más común es la hipercalciuria primaria o idiopática, que se presenta en el resto del 90%, ¿no? Y a pesar de llamarse idiopática, se ha estudiado mucho y se han descubierto sitios de disfunción que son los que determinan que se pierda anormalmente calcio en la orina. Y están relacionados con este flujo, ¿no? Este circuito de control de lo que es el metabolismo fosfocálcico, donde están involucrados la paratormona, los riñones, el intestino y los huesos. Entonces, hay un incremento de la absorción intestinal y cuando se da esta condición se habla de una hipercalciuria absortiva, o sea que la alteración es acá, mayor absorción de calcio. ¿Cuál es la probable causa? Los estudios han demostrado que se puede deber a presencia de concentraciones altas de receptores de vitamina D en los enterocitos que condicionan una respuesta exagerada a pequeños niveles de vitamina. Entonces sabemos que la vitamina D facilita la reabsorción de calcio en el intestino.
Entonces, no es que haya un exceso de vitamina D, sino que hay un mayor número de receptores. Esa es una teoría para explicar la absorción intestinal alterada. El segundo mecanismo es la disminución de la reabsorción tubular de calcio. En este caso estamos hablando que el riñón no retiene el calcio y hay una pérdida del mismo. Entonces estamos frente a una hipercalciuria por pérdida renal. Y en este caso la posible explicación es que hay un defecto de reabsorción en el túbulo proximal, una pérdida de fosfato. La pérdida de fosfato es otro gatillo para incrementar la paratormona, y la paratormona lo que hace es, por mecanismos directos e indirectos, incrementar la reabsorción intestinal, tanto del hueso como del calcio. Hay mayor calcio en sangre y por ende va a haber una mayor excreción de calcio en orina. Y la tercera causa es la movilización de calcio del hueso, que en este caso se llama hipercalciuria resortiva, que más o menos responde a los mismos mecanismos ya mencionados. La hiperoxaluria, que es otro de los factores de riesgo para formación de litos, es la excreción de oxalato mayor de 45 miligramos por día. Es también una condición relativamente frecuente que puede alcanzar hasta la mitad de los casos de pacientes con litos. ¿Qué pasa con la oxaluria elevada? Condiciona supersaturación. Hemos visto hay mayor soluto que solvente y por ende puede formar los cristales y generar un daño tubular. Hay una hiperoxaluria primaria, que también es un defecto genético que tiene que ver con una sobreproducción de oxalato en hígado. Igualmente la hiperoxaluria se puede dar por un exceso en la dieta con alimentos aquí mencionados, que no es la más común, pero bueno, está también como una causa. Y la hiperoxaluria entérica, que está muy relacionada con lo que hemos visto, que es un factor de riesgo también para litos, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, además de la resección del intestino delgado o los bypasses famosos para los pacientes obesos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que la hiperoxaluria va a generar predisposición a los litos? Es porque responde a dos mecanismos. Cuando hay hiperoxaluria, hay una falta de reabsorción de sales biliares y de ácidos grasos. Entonces, estos en el intestino precipitan formando jabones de calcio y magnesio. Al comprometer al calcio, no hay este mineral para que se una con el oxalato, y el oxalato se reabsorbe masivamente y luego se excreta por orina. Y además, igualmente, este exceso de ácidos biliares en la luz gastrointestinal disminuye la formación de estas bacterias que evitan la reabsorción de oxalato, que también se pierde por orina. La hipocitraturia, que es una excreción menor de 320 miligramos por día, que también se presenta en 30% de casos de litiasis. El citrato es uno de los pocos componentes que están presentes en la orina y que antagonizan, ¿no? Evitan la formación de litos. Entonces, este es un factor protector que se encuentra disminuido en algunos pacientes. El citrato es un ácido tricarboxílico que lo que hace es actuar en el lumen tubular y se combina con el calcio para formar un complejo soluble. Es decir, a diferencia de cuando el calcio se junta con el oxalato o con el fosfato, entonces acá el complejo es soluble, se puede disolver y entonces no va a generar precipitación de cristales, agregación y nucleación y todo lo demás, ¿no? De esta manera, al unir al calcio, queda menos libre este ion para unirse con el oxalato en orina. Impide la agregación de cristales. Es un potente antiagregante de cristales. Depende mucho del metabolismo ácido-base, que es un factor determinante para la reabsorción de citrato. Entonces, cuando hay acidosis e hipopotasemia, pues los niveles de citrato en orina
se ven reducidos en su concentración y el riesgo de litiasis se incrementa. Otras causas de acidosis e hipocitraturia tienen que ver con pacientes que tienen diarrea crónica, con pacientes que tienen acidosis tubular renal o los que consumen gran cantidad de proteína. Y finalmente la hiperuricosuria, que es otro de los factores de riesgo y que hace referencia a una excreción en orina de 24 horas de más de 750 miligramos en orina en la mujer y de 800 miligramos en el varón. Si bien es cierto que aquí la mencionamos, porque antes era como un factor de riesgo importante, hoy por hoy se ha visto que tiene un papel, pero no es preponderante, ¿no? Así como acá se anota, se consideraba que una concentración elevada de ácido úrico favorecía la formación de cálculos de oxalato de calcio. Actualmente no hay una demostración objetiva al respecto. La hiperuricosuria es un factor más para la formación, sobre todo de cálculos de ácido úrico, pero no es el más importante. Entonces, ¿cuál es el factor más importante para la precipitación de cálculos de ácido úrico? Sin duda es el pH bajo. Como ya lo vimos, un pH ácido es el que determina principalmente la litogénesis del ácido úrico. Aquí vemos en esta gráfica donde están pacientes en la horizontal, controles y aquellos que son formadores de cálculos, y en la vertical está el grado de acidez de la orina. Entonces se nota que pacientes formadores de cálculos tienen en promedio un pH mucho más bajo, o por lo menos más bajo que aquellos que no forman cálculos, ¿no? Entre 5,5 y 6. Y también ya habíamos comentado en esta relación que ahora tiene los cálculos con las enfermedades sistémicas, está muy relacionado con diabetes y obesidad. Las causas principales de orina ácida son el incremento de carga ácida en riñones y la excreción defectuosa de amoníaco. Los cálculos de Struvita, que no podemos dejar de mencionarlos, son los llamados coraliformes. También se llaman cálculos infecciosos o cálculos tumorales. Hemos visto que constituyen casi un tercio de todos los cálculos, y es muy importante saber que rara vez se expulsan espontáneamente, de modo que estos cálculos principalmente se tratan quirúrgicamente, ¿no? Y si no se tratan, bueno, junto con los antibióticos, claro, ocasionan pérdida del riñón, hasta en una mitad de los casos, y también hemos visto casos de pérdida de la vida del paciente afectado si no se tratan quirúrgicamente. Y acá el concurso es muy importante de los urólogos. Los cálculos debidos a fármacos, que también es importante mencionar, sobre todo lo que hacen para formar cálculos es disminuir la concentración del citrato en orina, o sea, luchan contra el mayor defensor de la formación de cálculos, que es el citrato. Producen la supersaturación, que también es ya mencionado como un factor importantísimo, e incluso pueden precipitar ellos mismos formando cálculos cuando hay una infusión rápida. ¿Cuáles son esos cálculos? Los cálculos que, es decir, los medicamentos que pueden condicionar formación de cálculos de calcio, son los diuréticos de asa, la vitamina D, los esteroides, la acetazolamida, la anfotericina. Llama la atención, ¿no?, ver medicamentos que usamos a menudo y que pocas veces tenemos en mente que podrían también condicionar depósito de cálculos. Aquellos que predisponen a la formación de ácido úrico tienen que ver con salicilatos, con allopurinol, con probenecid, y los medicamentos que pueden precipitar formando ellos mismos cálculos renales son el aciclovir, cuando es en una infusión muy rápida, el indinavir y el triamtereno. Ok, entonces
Por aquí teníamos que ver la historia clínica. Esta ya es parte de la evaluación clínica. Creo que vale la pena interrumpir aquí como para que ustedes tengan, asimilen un poco cuál es la fisiopatología, ¿no? Antes de poder hablar de la clínica, porque en realidad, claro, lo que nos interesa a nosotros es la clínica, pero tenemos que conocer bien cómo se forman los cálculos para que luego podamos enfrentar en la parte clínica. Así que ahora voy a dejar de compartir y si ustedes tienen alguna pregunta en esta primera parte para mañana seguir con la parte clínica, pues acá estoy. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, tengo una pregunta. Una vez de que se diagnostica litiasis renal, ¿ya se vuelve recurrente? Porque tuve un amigo que le operaron hace poco, hace unos 4 meses, justamente por cálculos, y otros 2 meses después volvió a tener lo mismo. Y eso quisiera saber si tengo esa duda. Claro que sí. Mira, esto es lo que justo vamos a tocar mañana en la parte clínica, pero sí déjame decirte que sí, hay un riesgo de recurrencia hasta de un 15% al año de haber formado un cálculo, hasta un 50% a los 10 años y hasta un 70% a los 20 años. Entonces sí, hay un riesgo de recurrencia y por eso, como mañana vamos a ver, es importante la evaluación de estos pacientes, ¿no? Porque una vez que han formado el cálculo y ahora mucho más, considerando que si están asociados está asociada la formación de piedras a enfermedades metabólicas, sistémicas, entonces si no se encara de manera integral, entonces es muy probable que esta formación sea recurrente. Gracias, doctora. No hay nada. Buenas noches, doctora. Yo tengo una pregunta sobre la fisiopatología que nos mencionaba. En la parte de crecimiento y agregación nos decía sobre las partículas libres y las partículas fijas. ¿Esto se da de forma simultánea o es por pasos? Esa parte no entendí muy bien. Bueno, en realidad son dos posibilidades, ¿no? Es una vía en la que puede ser de partículas libres o es la otra que puede ser sobre la formación de otras placas. No es que sea simultáneo, sino que son dos posibilidades y lo que he comentado es que la más común es esta, la segunda, ¿no? La de agregación sobre ya elementos preformados, ¿no? En la superficie del conducto excretor. No son simultáneas, son dos posibilidades, siendo la más frecuente la segunda. Está bien, doctora, muchas gracias. Y no es lo mismo decir tapones de Randall y decir placas, son diferentes, ¿verdad? Sí, como has visto, en los tapones es un crecimiento libre, los cálculos, los minerales confluyen y forman un tapón ellos mismos, pero en el otro caso se asientan sobre una irregularidad, y en este caso sobre una placa de Randall para después eventualmente también ocluir. Pero esa es la diferencia, hay una aglomeración de puros minerales en el lumen y obstrucción, ese es el tapón, y en el otro es asentamiento sobre una irregularidad, sobre una placa preformada. Está bien, doctora, muchas gracias. No hay nada. Bueno, chicos, entonces mañana vemos esta parte clínica que creo que va a ser la más interesante porque es algo que se está dando muy a menudo. Cuando trabajaba en la banca privada, la mayor cantidad de consultas que tenía era por litiasis. Y me llamaba la atención que en el hospital público, donde trabajo, que es el Viedma, no habían casos de litiasis. Una vez que se ha establecido el SUS, han empezado a aparecer igual cantidad o mayor de pacientes con litiasis. Así que creo que antes no diagnosticábamos en el público porque como cuesta hacer los estudios y antes no era la salud gratuita como es ahora. Esa es mi teoría, ¿no? No he hecho ningún estudio, que sería bueno hacerlo, pero veo ahora tal cantidad de casos y están enviando muchos pacientes, sobre todo con hallazgos de
de imagen, ¿no? Pero que luego tienen que ser estudiados y evaluados oportunamente y adecuadamente, como mañana vamos a ver. Bueno, muchas gracias por su asistencia y hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana, doctora. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego, Hasta luego. Mm.